En este video aprenderemos cómo hacer un muro parecido a redes sociales en una aplicación iOS usando UIKit y UITableViews. Este muro va a contener los tweets de las personas a las que sigo con la foto, su nombre y sus comentarios, así como las opciones de gustar, compartir y comentar. Sin nada más que decir, comencemos. Hola, soy Ángel Morales y bienvenidos a mi canal. En este espacio hablamos de desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo de software, patrones de diseño, tutoriales y varios temas en general para demostrarte que la programación no es tan complicada como parece. Si es tu primera vez por acá, pues suscríbete. Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que la gran mayoría de las aplicaciones móviles consisten en desplegar datos en forma de lista, donde el usuario da scroll arriba y abajo para ver más y más contenido. Prueba de ello es el muro de Facebook o el timeline de Twitter. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Pero antes un poco de teoría. UIKit es un framework que nos proporciona clases para modelar interfaces tanto para iOS como para tvOS. Si nos dijeran que esta aplicación está hecha en UIKit, casi podríamos tener la certeza que está utilizando una tabla que se compone con una o varias filas. La tabla la conocemos como UITableView, mientras que las celdas son UITableViewCells. Existe un tercer componente que son los UITableViewControllers. Estos son objetos especializados en manejar tablas. Por ejemplo, una de sus funciones es indicar cómo será la fuente de datos o, dicho de otra manera, cómo la tabla va a alimentarse de información. Bueno, con estos conocimientos básicos, pongamos manos a la obra y hagamos una aplicación así. Empecemos por abrir Xcode. Damos clic en la opción Crear un nuevo proyecto. Nos aseguramos de escoger el template iOS, aplicación app y damos clic en Siguiente. Como va a ser un muro de tweets, voy a llamar a esta aplicación Tweets. Y dejo los datos por defecto: equipo none, organization identifier tal cual viene indicado, interfase storyboard, el ciclo de vida voy a poner UIKit app delegate y lenguaje Swift y damos clic en siguiente. Nos va a preguntar dónde queremos guardar el proyecto. En este caso ya tenía un proyecto creado con el mismo nombre, lo vamos a reemplazar. Y listo. Lo primero que vamos a hacer es ir al storyboard. Y como podemos darnos cuenta, vamos a hacer esto un poco más grande. Tenemos el controlador, un UIViewController. Y esta viene siendo su clase, obviamente. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar este UIViewController y voy a poner un UITableViewController. Y voy a cambiar el nombre por Tweets List View Controller. También me aseguro de cambiar el nombre del archivo como Tweets List View Controller. Luego voy de vuelta al storyboard y voy a borrar este controlador y arrastrar uno nuevo, pero esta vez que sea un UITableViewController. Nos aseguramos de dar clic en la opción isInitialViewController para que al momento de arrancar la aplicación sea este controlador la que aparezca en pantalla. Nos aseguramos de cambiarle su clase por
la que creamos, Tweets List View Controller, y damos clic en Enter. Pues bueno, vamos a correr la aplicación. En este caso voy a correrla en el simulador iPhone 12. Y como podemos observar, se está desplegando una tabla. Obviamente no tiene información, es contenido vacío, pero es un buen indicador de que vamos avanzando. Vamos a cerrar el simulador, dar clic en Stop. Y lo siguiente que voy a hacer es crear el diseño de la celda. Hay dos opciones para crear UI o interfaz gráfica. Una es mediante código y otra es mediante archivos NIF o storyboards. En este caso voy a utilizar un archivo NIF, entonces lo que voy a hacer es dar clic derecho sobre el directorio, crear un nuevo archivo, me aseguro de estar en iOS y seleccionar una vista y dar clic en siguiente. En este caso voy a nombrar el archivo como tweets list, mejor dicho, tweets table view cell, porque va a ser la celda representando el tweet de la persona. Y doy clic en crear. Muy bien, por defecto Xcode va a colocar la vista de un controlador. Eso no es lo que queremos, entonces lo borramos y vamos a arrastrar una celda que va a ser un UI table view cell. Y aquí voy a colocar la imagen y las etiquetas y los botones del tweet. Vamos a empezar por colocar la imagen, entonces voy a seleccionar esta opción. A decir verdad, vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Eso es todo. Y buscamos el componente UI Image View. Vamos a definirle un tamaño de 50 puntos de ancho y 50 puntos de alto. Si esto se complica, lo que podemos hacer es seleccionar esta opción y poner 50 puntos de ancho y 50 puntos de alto. Muy bien. Ahora voy a hacer uso de constraints para colocarlo en la esquina superior izquierda. Entonces voy a definir este espaciado, el leading space to container. Voy a seleccionar esa opción y voy a seleccionar la opción control drag hacia arriba para seleccionar la opción top space to container. Xcode sigue marcando errores porque todavía no tiene definido el ancho y la altura final de esta imagen, entonces voy a indicarle este ancho y este alto. Si desean más información de cómo hacer uso de constraints, ya sea a través de UI o de código, háganmelo saber en la sección de comentarios, podemos hacer un video específico de eso. Muy bien, lo siguiente que voy a hacer es colocar las etiquetas, pero lo que voy a hacer es usar un componente llamado UI Stack View y va a ser tipo Vertical Stack View para colocar las etiquetas de manera vertical. Empiezo a ajustar la dimensión de este Stack View y de igual manera voy a indicar constraints para fijarlo en esta parte de la celda. Voy a hacer que tenga un espaciado con respecto a la imagen, un horizontal spacing. Pongamos que sean de 15 puntos. Y voy a indicar que también que esté alineado al tope de este Image View. Luego voy a indicar que esté pegado a la parte de abajo de la celda. Me aseguro de seleccionar la opción Bottom Space to Container.
Xcode sigue mostrando errores de que no es posible tener las suficientes constraints para ajustar este stack view, porque nos falta especificar este espaciado. Entonces, control drag hacia acá y le pongo trailing space container. Y listo, ya está ajustado nuestro stack view. Ahora lo que voy a hacer es colocarle etiquetas representando el nombre del usuario y otra etiqueta que sea la descripción de su tweet. Entonces arrastro la primera etiqueta. Vamos a hacer esto un poco más grande. Y para no confundirnos voy a seleccionar esta etiqueta y poner un texto. Por ejemplo, @username. Y lo que voy a hacer después es colocar otra etiqueta que sea la descripción del tweet. De igual manera, para no confundirnos, lo que voy a hacer es indicarle texto, y de preferencia que sea un texto grande, simulando el comentario o el tweet. Y aquí tenemos un problema con los constraints. Podemos ver que en primer lugar esta etiqueta no está mostrando todo el contenido, sino que está siendo como cortado. Y en segundo lugar estamos viendo de que esta etiqueta está teniendo una altura muy grande, es decir, se está distorsionando nuestra interfaz gráfica. Y ya Xcode no me permite crecer esta celda, entonces lo que voy a hacer es cerrar este archivo, volverlo a abrir y listo, ya me está indicando 3 puntitos para ir creciendo. Y aquí podemos ver ese problema en acción. Conforme voy creciendo esta celda, esta etiqueta va creciendo también, y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que se muestre todo el contenido de esta etiqueta y que esta vaya siendo nada más un tamaño más pequeño y que esté pegado en la parte superior del stack view. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar esta etiqueta, voy al apartado, a esta pestaña, e indico número de líneas. En vez de una, voy a indicar 0. Y ya empieza a lucir mejor. Ya empieza a mostrar más contenido. Y conforme voy creciendo esta celda, ya mostró todo ese contenido. Sin embargo, esta etiqueta de acá arriba sigue creciendo, se sigue distorsionando. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar esta opción e ir a la parte de Content Hogging Priority. Y selecciono Vertical y le vamos a dar una prioridad mayor. Y pues bien, parece que ya solucionamos este problema. Ya se muestra toda la descripción sin ser cortada. Y la etiqueta del nombre del usuario pues tiene un tamaño definido, una altura menor. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es agregar las opciones para compartir, para comentar o para indicarle un like o un me gusta. Para ello, lo que voy a hacer es seleccionar el directorio assets, y ya previamente tenía guardado los iconos de estos botones, entonces los vamos a arrastrar. Y ahora sí vamos de vuelta a la celda. Voy a incluir estas opciones de me gusta, compartir y comentar en forma de botones, pero las voy a poner dentro de una vista. Entonces lo que voy a hacer es agregar esta nueva vista. Va a ser un UI view y la coloco dentro del stack view. Y vamos a hacer que tenga una altura fija de 40 puntos. Voy a agregarle las opciones de me gusta, compartir y comentar. Busco la opción UI button
y lo coloco dentro de esta vista. Voy a indicarle que tenga una altura y ancho fijos, pero para no confundirnos borro el título del botón y voy a indicar que tenga un ancho de 20 puntos y una altura igual de 20 puntos. Como vemos, Xcode empieza a presentar errores porque no tiene los suficientes constraints como para colocar este botón. Dicho en otras palabras, no sabe si colocar este botón pegado a esta parte, a la parte izquierda, o no sabe si centrarlo o pegarlo a la parte derecha. Nosotros buscamos pegarlo del lado izquierdo. Entonces lo movemos un poco. Lo que voy a hacer entonces es dar control clic suelto hacia el lado izquierdo para indicar que tenga un leading space to container de 20 puntos. No a decir verdad, es mucho. Vamos a dejarle 10 puntos. Ahora necesita saber Xcode cómo va a colocarse, si pegado hacia arriba o pegado hacia abajo. Nosotros queremos que esté centrado con respecto a esta vista. Entonces seleccionamos la opción Center Vertically in Container y listo. Ya podemos ver que ya no tenemos errores. Y lo que voy a hacer a continuación es indicarle la imagen. La imagen va a ser correspondiente a un like. Ya luce mucho mejor esta interfase. Vamos a seleccionar este botón y dar Command C para copiar. Y este botón va a ser correspondiente a comentar. Y vamos a hacer que esté colocado de manera central. Entonces selecciono la imagen y pongo la opción Speech Bubble e indico que esté centrado de manera horizontal y vertical con respecto a esta vista. Entonces selecciono Control Drag Center Horizontally y Center Vertically. Luego copio nuevamente este botón y lo coloco del lado derecho. Y voy a poner que tenga un espaciado, un trailing space to container, similar a este. En esta ocasión pusimos 10 puntos. De igual manera vamos a poner 10 puntos de separación. Y hacemos que esté centrado verticalmente. Obviamente cambiamos la imagen a compartir. Y listo, la interfase luce mucho mejor. Ya tenemos el diseño de la celda listo. Lo siguiente que vamos a hacer es crear su clase. Esta clase nos va a permitir alimentar el contenido de esta celda. Entonces seleccionamos el directorio tweets, damos clic derecho, nuevo archivo, creamos un archivo Swift file y lo nombramos tweets table view cell, justo el mismo nombre que tenía nuestro archivo NIF, y guardamos. Reemplazamos el contenido, en vez de import foundation vamos a poner import UIKit, porque de nuevo esta librería nos permite encontrar los objetos para modelar nuestra interfaz gráfica. Y vamos a crear la clase class tweets table view cell y va a heredar de un UI table view cell. Perfecto.
Muy bien, ya que tengo esta clase creada, lo que voy a hacer es ir al archivo NIF y voy a indicarle que tenga la clase que acabamos de crear. Pero no sin antes seleccionar la celda, me voy a la parte de Custom Class e indico Tweets Table View Set y doy clic en Enter. Luego selecciono esta pestaña para indicarle su identificador, que va a ser Tweets Table View Set, y doy clic en Enter. Muy bien. Ahora voy a ir a esta parte del editor y selecciono la opción para mostrar la clase. Ahora lo que voy a hacer es indicar los IV outlets para poblar esta celda. Entonces arrastro, por ejemplo, el Image View y voy a indicar un nombre, Profile Image View, y doy clic en Enter. Luego selecciono el título y de igual manera arrastro y suelto. Indico User Name Label y doy clic en conectar. Luego este va a representar el contenido, entonces va a ser tweet description label y listo. Ya tenemos creado nuestra clase y nuestro archivo NIF con el diseño de la celda. Lo que voy a hacer es indicarle al controlador que utilice esta información para mostrar estas celdas. Entonces cierro este archivo, selecciono la clase TweetsListViewController y lo que voy a hacer a continuación es indicar que agarre el diseño que acabo de crear. Para ello voy a crear una nueva función que se llame Prepare Cells. No va a recibir parámetros y tampoco va a devolver nada, entonces borro estas opciones. Y lo que hago es primero instanciar nuestro archivo NIF o nuestra vista. Entonces creo esta constante llamada NIF, va a ser un objeto UI NIF, y selecciono la opción para indicar su nombre y su bundle. El nombre va a corresponder al mismo archivo Tweets Table View Cell. Entonces pongo Tweets Table View Cell. Bundle lo indico como nulo. Esto es para que Xcode al momento de buscar este archivo lo busque en el bundle principal de la aplicación. Lo que voy a hacer es registrarlo en nuestra tabla. Esta tabla ya viene definida como una propiedad del UI Table View Controller. Si seleccionamos este Table View Controller y nos movemos a su definición, podemos ver que tiene una propiedad que es Table View. No es necesario que nosotros indiquemos la tabla, ya viene definida como propiedad. Entonces lo vamos a registrar usando la función register y colocamos nuestro archivo NIF y un identificador. Internamente Xcode, o las tablas mejor dicho, usan identificadores para ir instanciando estas celdas. ¿Por qué? Es para hacerlo de manera más eficiente. Conforme el usuario va scrolleando el contenido o su tabla, no conviene que Xcode instancie cada celda cada vez. Es porque imagínense, requeriría mucho trabajo crear la vista, colocarle las etiquetas, etcétera. Entonces para ello hace uso de un pool de celdas y las va identificando a través de este identificador. Entonces para esto vamos a tener que definir un string. Va a ser el mismo, que
que definimos aquí arriba, tweets table view cell. Y a decir verdad, este es un momento para hacer una pequeña refactorización. Estamos utilizando el mismo string, entonces vamos a crear una nueva propiedad que se llame identifier, que sea igual a este texto. Entonces, ya que tenemos esa propiedad creada, borramos los strings que ya teníamos y colocamos nuestra propiedad identifier y identifier. Perfecto. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es llamar a esta función prepareCell para que la tabla ya vaya registrando el diseño que acabamos de crear. Vamos a correr el proyecto. Ahora, como podemos observar, esta tabla ya se está mostrando, sin embargo no tiene absolutamente nada, pese a que ya indicamos nuestras celdas. Esto es porque se debe a que necesitamos indicar el data source, o dicho en otras palabras, los datos, o cómo va a ser alimentada esta tabla. Y eso se hace a través de un UI Table View Data Source, que ya lo está proveyendo el UI Table View Controller. Pero antes de entrar a detalle a ese paso, es necesario modelar nuestros datos o nuestros tweets. Entonces, detenemos la ejecución del proyecto y vamos a crear el modelo de datos. Creamos un nuevo archivo, un archivo Swift, y este archivo va a ser, lo nombramos como un tweets y lo creamos. Esta clase va a representar cada uno de los tweets que estén en pantalla, entonces va a ser class tweets. Muy bien, empezamos a indicar sus propiedades. Empecemos por definir la imagen. Va a ser una propiedad de tipo string y de nombre ImageName igual a cadena vacía. La siguiente propiedad va a ser correspondiente al nombre del tuitero. Vamos a ponerle author, cadena vacía. Otra propiedad que sea el body, que va a ser el cuerpo o el contenido de su tweet. Ya en producción, obviamente, este tipo de datos tiene más información, por ejemplo, IDs, timestamps, que indiquen cuándo fue creado, cuándo fue modificado. Para mantenerlo lo más sencillo posible, he definido estas propiedades. Lo siguiente es poblar o crear los tweets. Obviamente en producción estos tweets se obtendrían a través de un servicio web o a través de cosas más complicadas como base de datos. Nosotros vamos a hacer que a nivel frontend se encuentren definidos. Para ello voy a hacer uso de una clase factory que cree los tweets. Ya tenía creada esta clase anteriormente, entonces lo voy a pegar. La implementación de esta clase no es tan importante por ahora. Si gustan, puedo subir el código a un repositorio para que le echen un vistazo. Pero bueno, ya que tenemos los tweets creados, es necesario indicarlos dentro de nuestro tweets list view controller. Entonces creamos una propiedad que se llame tweets, que es un arreglo de tweets y es igual a lo que me dé la fábrica de tweets. Tweet factory punto make tweets. Muy bien, corremos el proyecto. Y como podemos observar, siguen sin desplegarse la información en pantalla. ¿Por qué? Porque falta indicar el data source o conectar, mejor dicho, este arreglo con este controlador. No basta nada más con poner esta propiedad. Entonces, para ello vamos a hacer uso de
funciones que proporciona el UI Table View Data Source, que viene siendo, por ejemplo, número de secciones. Como podemos observar, estas funciones ya vienen definidas dentro del UI Table View Controller, porque ya tiene se conforma al protocolo UI Table View Data Source, y este protocolo tenemos que indicarle la implementación para funciones número de filas por sección, self for row at index path y así sucesivamente. Entonces esto lo vamos a ver a continuación. Por lo pronto nada más vamos a hacer uso de una sección. Entonces para ello pongo un return 1. Y lo siguiente es indicar cuántos tweets vamos a mostrar en pantalla. En esta ocasión vamos a decir que muestre todo el contenido del arreglo. Y eso lo hacemos a través de la función number of rows in section. Table view number of rows in section, que como vemos tendremos que devolver un entero. Y en esta ocasión pues va a ser todo el contenido de nuestro arreglo tweets. Y finalmente la función estrella o más importante es table view cell for row at index path. Y en esta ocasión no vamos a devolver un entero, sino la celda. Entonces dentro de esta función vamos a primero a crear un objeto cell, y este objeto va a ser igual al tableview.dequeue reusable cell with identifier. Internamente, como les estaba comentando, las tablas hacen uso de pools de celdas para evitar estarlas instanciando conforme se haga scroll. Entonces hacemos uso de esta función para obtener estas celdas de manera eficiente. Entonces el identificador ponemos el identifier que definimos aquí arriba y devolvemos la celda. Estas funciones van a ser invocadas. No es necesario que nosotros las mandemos llamar directamente, ya lo hace el UI Table View Controller. Aquí tenemos un error que dice que está devolviendo un opcional, y realmente nosotros no estamos devolviendo un opcional, estamos buscando devolver un objeto tweets table view cell. Entonces, para evitar este error, lo que vamos a hacer es hacer un downcasting para convertir este UI Table View Cell en un Tweets Table View Cell, y con un signo de exclamación para para indicar que realmente estamos esperando una celda que creamos. Corremos el proyecto y como podemos observar, en esta ocasión ya se está mostrando información que es la que definimos en nuestro archivo NIF. Sin embargo, aquí pues está incorrecto. Estábamos esperando que se mostrara el contenido de cada uno de los tweets. Para ello lo que vamos a hacer es, a cada una de las celdas vamos a pasarle un objeto tweet para que vaya poblándose sus IV outlets. Entonces creo una función auxiliar que se llame configure with tweet, y que va a recibir un tweet de tipo tweets. Muy bien, empezamos a poblar cada uno de los IV outlets. Entonces aquí ponemos profile image view.image igual al UI image. Vamos a ir a la parte de acá abajo. Vamos a hacer uso de este inicializador o constructor named,
y va a ser igual al tweet.imageName. Luego nos vamos con la etiqueta nombre, user name label.text igual a tweet.author para mostrar el nombre del usuario o del tuitero. Y finalmente tweet description label.text igual a tweet.body. Y listo, ya tenemos nuestra función construida con su implementación. Lo siguiente es ir al controlador tweets_list_viewController y lo que haremos a continuación es pasarle un objeto tweet. ¿Cómo hacemos esto? Pues Xcode ya nos está dando un objeto llamado indexPath. Este indexPath nos permite identificar cada una de las celdas, o mejor dicho, cada uno de los datos que se van a mostrar. Entonces lo que hacemos es agarrar el arreglo tweets y vamos a indicar que nos devuelva el indexPath.raw. Internamente este indexPath.raw se va a ajustar conforme a las filas que haya en esta sección. Pero bueno, eso ya lo hace internamente Xcode. Entonces lo que hacemos es crear nuestro objeto tweet, o asignarlo, mejor dicho. Y ya que lo tenemos definido, entonces ahora sí se lo pasamos a la celda. Cell.configure with tweet. Muy bien, antes de continuar y correr el proyecto, vamos a poner las imágenes de nuestros tuiteros. Y como no estamos haciendo uso de un servicio web para obtenerlos, pues los vamos a colocar en el directorio assets. Y aquí tengo las fotografías de los tuiteros. Nada más es cosa de arrastrarlos. Corremos el proyecto. Y listo, como podemos observar, nuestra aplicación ya está mostrando el muro de tweets con contenido diferente en cada uno de ellos. Y una cosa curiosa es que el alto de la celda se va ajustando conforme al contenido. Por ejemplo, este tweet que tiene poco contenido tiene una altura menor al otro tweet que tiene más texto. Y bueno, la implementación o la funcionalidad para el like, el comentar y el compartir lo vamos a dejar para una siguiente ocasión. Y bueno, con esto damos finalizado este tutorial. Espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario o sugerencia, no duden en hacerlo llegar. Y si les gustó este video, por favor apóyenme con su like y compartiéndolo con la gente que está aprendiendo a desarrollar aplicaciones. Eso me ayudará para generar más y más contenido. Les dejo el enlace de mis redes sociales aquí abajo y nos estamos viendo en un siguiente episodio.